Buen día. Nos correspondió el libro Ética de la Inteligencia Artificial. Los integrantes del grupo son Alejandro Moreno, Manuel Escobar, Jefferson Vidales y Alexandra Bermúdez. Puedes pasar. Eh, Esencialmente nos tocó el capítulo 7, el cual tiene como nombre la privacidad y otros sospechosos habituales. En este capítulo se hablan sobre estos cuatro, sobre estas cuatro secciones que vemos aquí en la presentación, y entonces cada uno de nosotros va a abordar correspondientemente cada una de esos temas. Entonces, como introducción de la reseña ética del libro, eh, tenemos la primera sección, que es la privacidad y protección de los datos. Esto aborda uno de los temas, digamos, más importantes y esencialmente uno de los que ha causado más confusión, ¿no? Como más confusión en los usuarios, en todo el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos que tener muy en cuenta la privacidad y la protección de los datos, ¿sí? Esto porque como hemos sido, digamos, partícipes de los avances que han presentado la inteligencia artificial o bases de datos como el Big Data, que día a día han ido mejorando, entonces también van apareciendo riesgos éticos serios a lo largo del camino. ¿Listo? Entonces, además el texto, ¿qué otra señal nos da? Pues que cuando nosotros brindamos información a las inteligencias artificiales, o sea, una aplicación, nosotros no sabemos qué va a pasar con esos datos al fin y al cabo, en qué lo van a usar, pero hace un contraste con, digamos, con encuestas de un nivel científico o en contextos científicos, donde nosotros sí tenemos control de la información, sabemos qué va a pasar con esa información, qué uso va a tener. En fin, muchas veces en algunas de estas nos hacen incluso firmar digamos, un contrato de validez o algo así para nosotros, para que se guarden nuestros datos. ¿Listo? Bueno, como segundo apartado del capítulo 7 de este libro que se llama Ética de la Inteligencia Artificial, bueno, tenemos la manipulación, explotación de usuarios y manipulación de usuarios vulnerables, ¿sí? Tenemos estos 5 temitas en los cuales se divide el texto. Tenemos la manipulación algorítmica, tenemos la explotación de los datos, también la vulnerabilidad aumentada, el riesgo totalitario y la desigualdad del poder. Pues el autor de este texto pues aborda críticamente los peligros éticos que surgen cuando la IA se implementa en contextos de redes sociales, también pues de plataformas digitales, ¿no? Cómo los usuarios pueden ser manipulados mediante esos algoritmos a los cuales están siendo pues expuestos, ¿sí? Esto pues también influye en la decisión de qué consumen, también sus opiniones públicas y también la visión que puedan tener del mundo los usuarios. Esta manipulación pues precisamente no es algo que sea evidente y eso es lo que agrava aún más la situación, ¿sí? En, También pues se denuncia la explotación pues encubierta que se tiene en esta parte. Pues bueno, los usuarios producen datos que benefician, que lucran económicamente pues a las grandes empresas, ¿sí? Esto se puede entender como un trabajo digital gratuito, tal cual. La IA no solo convierte a los usuarios en generadores de ingresos, sino que pues también los hace dependientes de cierto modo y menos capaces de pensar críticamente por sí mismos. Eso es lo que podemos decir, pues, en la vulnerabilidad aumentada, ¿sí? También se advierte, el texto nos advierte, pues, el riesgo se puede tener y la vigilancia. También como este totalitarismo sutil que nos pueden dar esta herramienta, ¿sí? La IA está muy lejos de ser neutral realmente, y también, pues, estas herramientas
tanto como nos pueden servir, como pueden ser un puente pues para la generación de desigualdades y pues de ciertas asimetrías de poder. En esta parte del capítulo nos habla sobre las fake news y la amenaza del totalitarismo y el impacto en las relaciones personales. Se realiza una examinación en esta parte del texto de los riesgos éticos que surgen con el uso de la inteligencia artificial. En una generación donde vemos constantemente desinformación, donde tenemos discursos de odio, donde estamos presenciando la transformación de las relaciones humanas. Desde una perspectiva ética, el autor hace un llamado de atención sobre la facilidad con la que estas tecnologías pueden distorsionar la verdad, debilitar el pensamiento, el pensamiento crítico, generar confusión social, lo que presenta una amenaza directa a la autonomía de las personas y a los valores democráticos directamente. Uno de los ejes centrales nos habla sobre la veracidad, que hace alusión a que la inteligencia artificial puede difundir noticias falsas, afectando la verdad y debilita la confianza social en general, lo que favorece regímenes autoritarios y pues asimismo limita la libertad de expresión. Otro eje central es la autenticidad de las relaciones humanas. Señala que la inteligencia artificial puede simular una compañía que reemplaza el contacto humano y más adelante pues nos va a ver afectados de manera social. Y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, aunque la manipulación de esta tecnología es nueva, el texto indica que esta inteligencia artificial es necesario establecer, bueno, para este uso es necesario establecer unas estrictas regulaciones y para que se pueda evidenciar la transparencia de los mismos. El cuarto, por favor. Entonces, al final de este capítulo tenemos la protección y la seguridad en el uso de la inteligencia artificial. Y pues, aunque a veces lo veamos como una cosa de ciencia ficción o de solo películas, pues la verdad es que ya no estamos hablando de un futuro muy lejano. Entonces, la inteligencia artificial lo vemos mucho hoy en día. Un ejemplo puede ser en las fábricas donde trabajan robots industriales. También en Estados Unidos podemos ver que plataformas como Uber empiezan a implementar estos Tesla autónomos. Otro ejemplo que se está viendo mucho estos días es en los sistemas de defensa y decisiones militares entre Irán y Estados Unidos específicamente. Entonces, pues la inteligencia artificial, como cualquier tecnología, pues poderosa, trae muchas promesas, ¿sí? Trae, por ejemplo, la promesa de la eficiencia, de la velocidad, de la automatización, ahorro de recursos y pues con esto el tiempo. Pero pues nos puede generar problemas si no se maneja con responsabilidad, que es lo que vemos potencialmente como una tercera guerra mundial, que es lo más famoso en estos días, porque pues no basta con que algo funcione bien o que sea más rápido que un ser humano, también tiene que ser seguro, porque pues de qué nos sirve un robot que haga una tarea el doble de rápido de un ser humano, pero que hay un riesgo de que lastime la integridad de un trabajador o de alguna persona. Entonces, pues la ética en este sentido nos recuerda que la tecnología debe estar al servicio de la vida humana y no al revés, o sea, que el progreso no puede ir por delante de los valores importantes y fundamentales como la libertad, la dignidad o la seguridad. Bueno, ahora como segundo ítem de la exposición, en esta relatoría que tenemos, tenemos el punto de la reflexión, que vendrían siendo las rupturas y continuidades con las corrientes éticas vistas en el ejercicio pues, de la clase. Entonces, inicialmente vamos a empezar con los sentimientos, o sea, la privacidad y protección de los datos desde los sentimientos morales. El uso de la IA en las tecnologías plantean desafíos éticos que dialogan con las corrientes tradicionales. En los sentimientos morales, digamos, se observa
una continuidad en la idea que las reacciones como el rechazo hacia la vigilancia masiva o la explotación de datos personales reflejan un instinto ético natural, ¿sí? Similar a la perspectiva que nos daba Hume. Entonces es como lo de el espectador imparcial que nos nombraba la teoría de Hume. Y para las rupturas que tenemos es que, como sabemos, la inteligencia artificial carece de actitudes o de sentimientos. Entonces, digamos como que no podría ponerse en los zapatos del otro. En la continuidad, digamos que lo podría hacer porque ella siempre pues actúa como pensando en los demás. Ella no puede cometer, digamos, atentar contra demás personas o bueno, en fin. Si uno le pregunta eh, a, a ChatGPT o bueno, una inteligencia artificial en cómo, digamos, crear una bomba, pues no nos va a poder responder porque todo eso son, digamos, temas éticos que están prohibidos para ella. Desde el punto de vista deontológico, como continuidad, eh, digamos que además el capítulo refuerza el imperativo kantiano de tratar a las personas como fines en sí mismas. Además, realiza que la recolección y el uso de datos sin un consentimiento claro, bueno, las inteligencias artificiales. Eh, digamos, subrayando esta práctica convierte a los usuarios en meros medios, pero en fines comerciales, violando su dignidad o autonomía de pensamiento. Entonces es como cuando nosotros brindamos o damos entrada a las aplicaciones y damos datos personales para que valoren la aplicación y nos digan como, bueno, en qué podemos mejorar o esto. Entonces están prevaleciendo los valores de las personas en general sobre los de nosotros. Y además genera también una ruptura porque, pues, cuando hablamos de aplicaciones digamos, todo o nada, acepta o no acepta nuestras reglas y ya, no hay, digamos, un punto intermedio. Muchas veces, ¿qué pasa con esto? No sabemos para dónde vayan a parar nuestros datos. Bueno, desde el punto de vista teleológico, eh, debemos, Hume pues señala la empatía y en el capítulo recoge esa preocupación afectiva, digámoslo así, al señalar cuánto sufren los usuarios cuando descubren por dónde circulan sus datos o que hay un fallo en la red, ¿no? Entonces hay que tener pues precaución con todo eso. Y genera una ruptura en el sistema de la IA porque carece de una sensibilidad emocional. No puedes experimentar ni responder un malestar o una inseguridad. Bueno, todos sabemos que la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de sentimientos. Bueno, como segundo apartado del texto, tenemos la manipulación, explotación y usuarios vulnerables, pues desde la teleología, ¿sí? En cuanto a la ruptura, bueno, vemos que se produce una ruptura ética cuando los beneficios son acaparados por corporaciones, ¿sí? También tenemos que los costes de esto, pues son explotación de datos y también nuestra pérdida de privacidad, pues como usuarios, ¿sí? También la teleología, pues no justificaría esta disparidad que puede existir entre beneficios y perjuicios en la utilización de esta herramienta, ¿sí? Desde, desde la deontología de Kant, tenemos, en cuanto a la ruptura, tendríamos que el autor muestra que rara vez pues se cumple pues esos principios, ¿sí?
que nos puede impartir esta ética del deber. Los usuarios frecuentemente no saben que realmente están siendo manipulados, ¿sí? O explotados de cierto modo, y esto viola pues deberes fundamentales, ¿no? Como la autonomía y la dignidad que nosotros podemos tener como seres humanos, que son pues principios claves del kantismo, ¿sí? Y de la deontología pues moderna. Adicionalmente, bueno, la manipulación, explotación y uso de los vulnerables, pues bueno, desde los sentimientos morales, podemos decir que, bueno, en cuanto a la ruptura, la realidad descrita por el autor es todo lo contrario, ¿sí? Se promueve una apatía social totalmente disfrazada pues de comodidad, ¿sí? Y de conectividad. Nos venden como esa idea de que estas herramientas nos brindan es, aparte de confianza, nos van a brindar pues conectividad y mucha comodidad, pero pues realmente se está generando es como una despersonalización de las relaciones, ¿sí? Y la manipulación emocional, pues como que sucumben, socavan totalmente a la empatía y el reconocimiento mutuo entre nosotros como seres humanos. En cuanto pues a la continuidad desde los sentimientos morales, pues en teoría consideramos que, o sea, una ética de la inteligencia artificial, bueno, considerando los sentimientos morales, se preocuparía por el bienestar emocional de los usuarios, ¿no? Evitando, pues, generar cierto tipo de trastornos como ansiedad o alienación o también desconfianza a raíz de todas estas circunstancias que nos están presentando esta herramienta, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta la parte de fake news, la amenaza del totalitarismo y el impacto de las relaciones personales desde la teleología, entonces hace referencia al utilitarismo y en esta parte del texto se evalúan las consecuencias negativas del uso de la inteligencia artificial. Lo que indica es que va quebrando la confianza, debilitando el pensamiento crítico, el aislamiento social, entre otros temas, esta atención a los efectos sobre el bienestar general. Y bueno, la sociedad se alinearía con una lógica utilitarista. No evalúa, bueno, evalúa las consecuencias, mas no pone en una balanza los beneficios versus los perjuicios y tampoco propone maximizar la felicidad total. Tampoco sugiere que con el uso de la inteligencia artificial sea aceptable si trae buenos resultados. Desde la deontología, entonces, nos indica que difundir las noticias falsas y manipular a las personas no es algo moralmente correcto, independientemente de sus consecuencias, de si la finalidad es buena o mala. Esta postura conecta la deontología al defender ciertos principios como la veracidad, el respeto por la autonomía y la dignidad humana. En cuanto a los sentimientos morales, entonces nos habla de la preocupación por la soledad y la conexión emocional auténtica, la empatía y como tal los lazos afectivos que se puedan haber formado y que el próximo enfoque esté más alejado de los sentimientos morales. El texto muestra también una sensibilidad ante el deterioro de las relaciones humanas que ya se han generado y pues es la clave de esta corriente. Bueno, si vemos la protección y la seguridad desde la deontología, la cual es la ética del deber, pues nos podemos hacer una pregunta clave y es ¿qué estamos obligados a hacer? Y pues yo creo que la respuesta más evidente es que quienes crean o regulan la IA, pues deben tener el deber moral de evitar que su creación dañe a una persona. Entonces, pues no importa si eso hace más lento el proceso o si se gana menos dinero. Entonces, lo que importa al final es que las normas deben ser firmes, no dañar a nadie, no invadir su privacidad, no poner en peligro a otros.
Entonces es un asunto de principios. Seguimos con la teleología, por favor. Entonces, desde la vista de la teleología, que se enfoca en las consecuencias, aquí la idea es que si lo que haces trae más beneficios que perjuicios, pues está bien, ¿sí? Entonces pues, se pone el ejemplo de que si un robot necesita interrumpir un segundo el paso de una persona para evitar un accidente, puede ser aceptable. Pero pues si se habla de IA en armas, en sistemas de armas, que pueden provocar una guerra o un daño enorme, pues ahí el riesgo sí es demasiado alto y ahí el fin no justificaría el medio. En la teoría de los sentimientos morales, según David Hume, entonces pues él decía que nuestras decisiones morales no hacen, no, o sea, no nacen de la lógica, sino de nuestras emociones. Emociones como pues la empatía, la compasión, el miedo, la indignación. Entonces, si imaginamos que alguien sufre por culpa de un fallo en un sistema con la inteligencia artificial, eso pues nos duele, nos preocupa. Y hay algo que hay que revisar porque pues sabemos que evidentemente no está bien. Eh, Esos sentimientos no son irracionales, son una señal de alerta. Entonces, que también nos recuerda que detrás de cada algoritmo, detrás de cada programación, pues hay una decisión automatizada que alguien tomó, ¿sí? Hay vidas reales que pueden ser afectadas. Así que, en resumen, concluyendo, proteger y garantizar la seguridad en la IA no es solo un desafío técnico o tecnológico, sino que es una cuestión ética que como sociedad tenemos la responsabilidad de afrontar. Em, en esta parte realizamos un cotejo con un caso colombiano contemporáneo con el capítulo que nos correspondió. En este caso, el capítulo se llama, el capítulo, perdón, el artículo se llama Una demanda en la que se utiliza la inteligencia artificial desata un debate en Colombia. Entonces, este artículo nos habla sobre un caso que sucedió en el año 2024, en agosto precisamente, que se hizo público, en el que un juez laboral de Bogotá incluyó respuestas de ChatGPT para fundamentar. Creo que la compañera tiene un problema. Ok, la Sí, compañera problema. se salió. Bueno, yo les voy a seguir dando contexto igual. Bueno, este artículo nos trataba, bueno, de cómo un juez estaba llevando un proceso de una madre y de un hijo, de su hijo que tenía, bueno, padecía autismo, y resulta que ellos no tenían la capacidad monetaria de poder, de poder adquirir pues un sustento para el transporte, ¿sí? Y también pues sobre todo manutención para que su hijo tuviese pues a la mano las terapias que necesitaban pues poder cubrir, ¿sí? Resulta que pues independientemente de que haya utilizado pues la herramienta, pues bueno, el juez falló a favor de ellos, ¿sí? Eh, Tuvo obviamente puso por delante pues los derechos pues, de la salud que tenemos, ¿sí? Que de igual forma era casi que necesario porque resulta que a ellos les tocaba recoger tramos muy largos y a veces al niño se le imposibilitaba mucho y casi que se negaba pues a hacerlos, pero resulta que pues él a la larga tenía que pues llevar esas terapias a cabo, ¿sí? Bueno, tenemos unos puntos de coincidencias y pues de comparaciones. Para eso es el cotejo, bueno, refiriéndonos a cotejo, es como haciendo una comparación entre los dos textos, ¿sí? El capítulo 7 del libro y pues este artículo. En cuanto a las coincidencias, pues podemos hablar, pues que se confirma, o sea, como la advertencia de los usuarios que se tiene a menudo, ¿sí? Que ignoran qué pasa con nuestros datos, ¿sí? Que compartimos.
Resulta que en el caso de la inteligencia de esta demanda que se hizo, o sea, él llevó a cabo su fallo a pesar de que fue a favor de los demandantes, pero tuvo que someterse pues a lo que estaba diciendo la inteligencia artificial para poder tomar una decisión. ¿Qué va con esto? O sea, este fallo pues llegó a la Corte Constitucional, que pues de primera parte pues lo avaló, pero sino que ellos se están reclamando también pues porque debe haber transparencia y control humano pues sobre estos casos que son realmente pues de manera rigurosa, deben de ser revisados pues por personas, ¿no? Porque a la larga es la tarea, es el compromiso que tienen ellos, ¿sí? Bueno, también como coincidencia se refleja como el requisito de saber qué se está escogiendo, ¿no? Qué se está recogiendo también, cómo se están procesando los datos y exponer la intervención algorítmica de cierto modo. O sea, este caso de él está siendo expuesto también de cómo está utilizando esta herramienta, pues afines, ¿sí? Y también se conecta pues con la crítica del capítulo, también pues como de la delegación y dependencia para las tareas cognitivas. En eso pues tienen muchísimo en común estos dos artículos, ¿sí? En cuanto a podemos ver un apartado también de tensiones, ¿sí? La sentencia pues no aclaró del todo lo que hizo la Corte Constitucional. Con este juez no aclara del todo si se aplicaron salvaguardas técnicas, ¿sí? O sea, no puede que haya ofuscación o puede que también haya anonimización también, pero pues no se quedó claro todo eso. Bueno, el justiciable, siendo que pues dependió de la Corte pues para enterarse de la herramienta, de cierto modo, ¿sí? La transparencia fue después y no durante el proceso. Y también tenemos que pues esta línea que hay como entre asistencia y sustitución, pues sigue como borrosa, ¿sí? O sea, la Corte pues no prohíbe la práctica del uso de estas herramientas, la Corte Constitucional, ya que los jueces pueden seguir haciéndolo, pero sabiendo que no pueden utilizar estas herramientas, ¿sí? Y realmente pues un protocolo que haga veeduría sobre esto, pues no existe. Esto en cuanto a la explicación. Listo. Como conclusiones, podríamos decir que hay un límite ético. ¿Por qué? Porque, digamos, al juez delegar su deber a esta inteligencia artificial, deja como un sinsabor ahí, porque van a quedar, digamos, pone en juego el deber o el derecho que tenemos cada uno de los ciudadanos a ser juzgados por un juez y lo pone, digamos, a merced de un... Entonces ahí hay como una inconsistencia ética que de pronto puede dejar un sinsabor en, en muchas personas. Otro tema, ya para ir terminando, es la protección de datos sensibles, ¿sí? Cuando él hace la consulta a ChatGPT, pues normalmente uno tiene que exponer el caso, que es lo que más tiene que decir, tiene que dar información, tiene que dar cosas muy personales y pues todos estos datos no van a quedar, digamos, en el anonimato. Se va a entrar a vulnerar el bloque constitucional de protección de datos de la ley 1581 del año 2012. ¿Sí? Y en el capítulo que acabamos de leer, en este capítulo, nos decía que, o sea, hace como un énfasis o no subraya la obligación de obtener consentimiento informado y limitar la reutilización de datos, ¿sí? Entonces aquí faltó ese consentimiento. Listo, ya para finalizar, estos fueron algunos artículos, alguna bibliografía que utilizamos para realizar esta presentación. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias. Hasta luego.